el gran Marcos Buscaglia con nosotros. ¿Cómo andás, Marcos? ¿Cómo te va, Pancho? ¿Todo bien? Leí en La Nación el otro día que eras partidario del gradualismo. Mi amigo José Luis Espert dice que el gradualismo es una trampa, un verso para no encarar las soluciones. Bueno, hay que ponerlo en contexto, digamos. Eso Saquémoslo, Espert. ¿Qué lo dije en el pensamos? Financial Summit que organizó La Nación con José del Río. Obviamente que es mejor ser gradualista. Si uno tiene, te digo a vos en tu caso personal, suponete que ganas 1000 y de repente te dicen, no, te voy a bajar a 900. Y bueno, vos vas a tu casa y decís, bueno, ajustamos los 100 de a una o tratamos de ir de a poco y le pido plata prestada a la tía, ¿no? A una tía. Y bueno, preferís pedir plata prestada e ir acomodando los gastos a la baja. Me parece que es preferible. El costo en tu casa va a ser, te van a querer un poco más. Claro, ahora, bueno, no es gratuito, nada es gratuito, ¿no? Como dicen, no hay free lunches, no hay almuerzos gratis en la economía. ¿Cuál es el riesgo del gradualismo? El riesgo del gradualismo es, como dice en el campo, dice que por las dudas hay que estar confesado, ¿no? El problema es justamente que ese por las dudas, en el caso de nuestra economía, es que haya un shock financiero global y todos estos inversores que están comprando bonos argentinos o que estuvieron comprando bonos argentinos decían no financiarnos más. Es como habríamos perdido el tiempo. Sí, claro, si viene un shock global, no es que perdimos el tiempo, pero nos encuentran no confesados. Ese es el problema, ¿no? Bueno, Funes de Rioja, por ejemplo, de la Unión Industrial Argentina, dice, ojo que gradualismo de medidas es gradualismo de inversiones. Claro, ese es el segundo costo. O sea, nada, como te digo, nada es gratis, como una sábana corta. Si vos vas gradual, reduciendo los impuestos, reduciendo el déficit, etcétera, es como que generaste un peso relativamente caro, después podemos hablar también los mitos alrededor del tipo de cambio, un peso caro, impuestos más altos, costos laborales más altos, etc. Entonces, obviamente la inversión privada se resiente. Entonces, nada es gratuito. Ahora, ¿y si lo hacemos más rápido, si vamos más al shock? Si vamos Porque más Macri, rápido... a mí me dijeron que Mauricio Macri era más partidario del shock y que lo frenan todo el tiempo. Bueno, o sea, si hubiera sido más rápido, hubiera habido probablemente más costo inicial en la prensa. Digamos, pensá cada vez que pasa algún recorte de gasto público, el lío que se arma en la oposición, la prensa. La prensa no importa. No importa. Bueno, Marcos Peña dice que nadie lee los diarios. Nadie lee los diarios. Por las redes. Bueno. Ahora, las tarifas fue un ajuste importante. Las tarifas sí. Y bueno, Aranguren ya pagó el costo. Sí, en realidad también hay que ser justos, digamos. Cuando uno mira, el año pasado fue el gran, como diría, el gran problema fiscal, porque cuando le sacamos la moratoria, el déficit primario se expandió de 4.2 del PIB a 5.9, sacándole los ingresos a la moratoria. Entonces, un aumento bastante grande. Pero hay que acordarse también, bajaron impuestos por más de un punto del PIB, las retenciones, se hizo después de varios años de posponer la suba del mínimo no imponible de ganancias, ¿sí? O sea, se hicieron varios cambios impositivos que le desfinanciaron al gobierno, ¿sí? Ahora, el gasto primario en realidad creció, creo que ajustado por inflación, el 1% el año pasado. Creció el 1% a nivel nacional. Después están las provincias, donde yo te diré que hay un problema también. Ahora, ¿qué es lo que piensa hacer el gobierno? Me da la impresión. ¿Cuál es el plan de acá en adelante? Acá las elecciones, olvídate, o sea, no hay ajuste, no hay nada, digamos. Pensá, cada movimiento que hacen es nuevamente un lío en la prensa, en las redes sociales, como quieras. Después de las elecciones, yo creo que el plan es que tanto nación como provincias ajusten el gasto como la inflación. Entonces, en una economía que crece, eso implica que con el tiempo vas licuando, vas reduciendo el gasto fiscal. Esto en el contexto, acordate, que mientras tanto las pensiones igual suben, todo lo que es jubilaciones y pensiones sube. Digamos, pensar, en 2007, cuando empezó Cristina, 37% del gasto primario, el gasto primario es todo el gasto público sacando intereses. 37% eran jubilaciones y pensiones. Al final de su mandato, 37% eran jubilaciones y pensiones. El año que viene van a ser el 44% casi. Del gasto primario. Es decir, ¿por qué? Todo esto por la ley de reparación, por el tema de la indexación de las jubilaciones que se indexan con la ley después del caso Badaro, ¿sí? Que se indexan con el aumento de sueldos pasado. Entonces, en el contexto de eso, igual van a ajustar otros gastos para ir reduciendo que como porcentaje de la economía el gasto público sea menor. ¿Cuáles serían las ventajas y costos? Yo creo que deberían ir más rápido, pero hay que tener en cuenta, si vas más rápido, generas más ruido
porque tenés que, en definitiva, cortar programas, cortar gente, etcétera, ¿no? Digamos, despedir gente. Si vas más despacio, el costo es que te encuentren no confesado, ¿sí? Claro. O el riesgo, y el costo es también que al ir más despacio tenés el problema que, bueno, al final los impuestos caen más despacio, con lo cual el sector privado, el dinamismo es menor. Ahora, hay un elefante blanco del que la economía argentina no habla, y son los 1,5 millones de empleados públicos que se sumaron desde el 2003 para acá. Supongamos que mañana, así como Duhovne, saltás de este programa, sos Marcos Buscalia, ministro de Hacienda. ¿Qué haces? ¿Los despedís? ¿Les bajás el sueldo? ¿Abrís un plan de retiro voluntario? ¿Cómo bajamos ese enorme gasto que creo que son como 600.000 millones de pesos al año, más o menos? Creo que lo que tenés que hacer primero es normalizar. Pensá el caso, ¿cómo se llama la primera candidata diputada del Frente de Cristina? Que le encontraron que estaba en 3 empleos públicos al mismo tiempo. Fernanda Vallejo. Fernanda Vallejo, sí. Fernanda Vallejo tenía 3 empleos públicos al mismo tiempo. Te aseguro que esos casos está lleno. O sea, la cantidad de empleados públicos en las provincias que te cuentan que trabajan, por ejemplo, hasta las 3 de la tarde y después se van, o sea, a otros trabajos. O sea, me parece que tenés mucho para hacer micromanagement, como dirían. Entonces, empezaría por eso, a ver cuánto voy con eso. ¿Sí? ¿Cuánto podés bajar ¿Cuánto de puedo eso? bajar con eso? Y después, creo que me parece que, bueno, hay que hacer, yo lo que revisaría es, en vez de decir, un número, ¿no? En vez de decir, no, voy a sacar 100.000 empleados públicos. Si lo haces así, lo vas a hacer mal, porque vas a terminar sacando gente de lugares valiosa. Creo que tenés que pensarlo esto como si fuera como cuando una empresa tiene un problema y contrata una consultora que le dice, bueno, acá es donde esto está funcionando, esto no está funcionando, esta gente está haciendo un trabajo valioso, esta gente no, podemos optimizar esto. Creo que esa es la manera de hacerlo. Si lo van estudiando con más tiempo, ojalá lo estén haciendo. Ojalá el Ministerio de Modernización, etcétera, lo esté haciendo para que, llegado el momento, puedan hacer un reordenamiento inteligente del sector público. Te hago la última, vamos a otro mito. Sí. Escucho al gobierno decir, vamos a intervenir la cadena de comercialización, la ley de defensa de la competencia, porque los supermercados generan a veces, ¿no?, como aumentos. ¿No era que la inflación era fruto de la emisión monetaria? Siempre, para que haya un proceso de inflación persistente, es un fenómeno monetario y casi siempre, digamos, ligado a un problema fiscal que el Banco Central financia. O sea, si vos decís voy a atacar la cadena de comercialización, primero hay que hacerlo con mucho cuidado en el sentido que vos querés atraer capital, vos querés aumentar la oferta de supermercados. Argentina tiene menos metros cuadrados de supermercado que nuestros pares de la región. Vos, si querés aumentarlos, ojo con lo que haces con lo que haces con este tipo de medidas, porque por ahí terminás espantándolos en vez de atrayéndolos. Ahora, suponete que decís, no, hay un problema de competencia. Bueno, y vos le ponés más competencia al sistema. Supongamos que eso sea cierto. Bueno, eso te va a bajar el nivel de precios, pero no te va a bajar la inflación. La inflación es como el aumento continuo de precios, persistente. ¿Sí? Marcos, muchísimas gracias. No, por favor.